Hola a todos, mis queridos seguidores de ¿Cómo están hoy? Espero que vengan con muchas ganas de chisme, porque hoy vamos a desgranar un escándalo que ha puesto a Milán patas arriba, y ojo, que tiene como protagonistas a dos nombres que seguro les suenan muchísimo, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque esto es una verdadera guerra total, una batalla de egos y egos que está dando mucho de qué hablar, y que ha explotado precisamente en una de las ciudades más elegantes del mundo. Así que si les gusta el drama, los dimes y diretes, y quieren saber qué está pasando realmente entre estas dos estrellas turcas, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en el torbellino de este escándalo, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. No se arrepentirán, porque en siempre les traemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. Pues bien, pónganse cómodos porque la historia que les voy a contar hoy no es un cuento de hadas, sino más bien una saga de malentendidos, celos y, quizás, un toque de competencia profesional que ha terminado por estallar en la mismísima capital de la moda italiana. Imaginen la escena: Milán, pasarela, flashes por doquier, la creme del mundo de la moda y el entretenimiento congregados. Y en medio de todo este glamour, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, Demet Özdemir y Can Yaman, se encuentran enzarzados en lo que muchos ya están calificando como una guerra total. Pero, ¿qué ha llevado a esta situación? ¿Cómo han pasado de compartir escenas románticas en la pantalla a protagonizar un escándalo público? Todo parece haber comenzado, según los rumores que circulan como pólvora, durante un evento muy exclusivo en Milán. Se trataba de una presentación o una fiesta, un lugar donde la élite se reúne para hacer networking y, por supuesto, para dejarse ver. Demet, siempre elegante y deslumbrante, estaba allí brillando con luz propia. Can Yaman, por su parte, también presente, disfrutando, quizás, de la atención que siempre genera. El problema, al parecer, no fue una confrontación directa y explícita, sino más bien una serie de gestos, miradas y, lo más importante, la actitud de ambos que dejó entrever una tensión palpable. Hay testigos, y ustedes saben que en estos casos los testigos son como oro molido, que aseguran haber visto a Demet ignorando deliberadamente a Can. Se habla de que en un momento dado Can se habría acercado a saludarla o a hablarle, y ella, con una frialdad que heló la sangre, lo habría evitado o respondido de manera cortante. Esto, para empezar, ya levantó cejas. ¿Por qué tanto hielo entre dos personas que en su momento compartieron una química tan intensa en Erkencikus? Esa serie, recordemos, los catapultó a la fama mundial y los convirtió en la pareja soñada de millones de fans. Su complicidad en pantalla era innegable, y muchos esperaban que esa magia trascendiera la ficción. Pero, señoras y señores, la ficción es una cosa y la vida real, otra muy distinta. Y parece que en la vida real, las cosas entre Demet y Can no terminaron de cuajar, o peor aún, terminaron de una forma bastante agria. Los motivos exactos son, como suele ocurrir en estos casos, un misterio envuelto en especulaciones. Algunas versiones apuntan a que Can Yaman, con su personalidad avasalladora y su fama de conquistador, habría incomodado a Demet en el pasado, o quizás a su actual pareja. Otros, por el contrario, sugieren que Demet, al estar en un momento de su carrera más enfocado en proyectos internacionales y buscando una imagen más seria y profesional, podría haber querido marcar distancias con Can, cuya imagen mediática, a veces, roza lo escandaloso. Y aquí es donde entra la parte más jugosa del escándalo. Los medios turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias, no han tardado en sacar a la luz los detalles, amplificando cada gesto, cada rumor, cada susurro. Se habla de que Demet habría evitado a toda costa ser fotografiada junto a Can en el evento, algo que en el mundo de la farándula es casi un acto de guerra. Las redes sociales se han incendiado, con los fans divididos entre quienes defienden a Demet, tildando a Can de egocéntrico y problemático, y quienes apoyan a Can, acusando a Demet de ser fría y de aprovecharse de la fama de ambos para generar atención. Pero la cosa no termina ahí. Porque según algunas filtraciones, Can Yaman tampoco se quedó callado. Se dice que tras el supuesto desaire de Demet, él habría hecho comentarios poco amables sobre ella a sus allegados, comentarios que inevitablemente terminaron llegando a oídos de la prensa. Esto es como un juego de ping-pong de indirectas y pullas, donde cada golpe va dirigido a herir al otro. La guerra total, como la estamos llamando, se está librando en las sombras, en los pasillos de los eventos, en las conversaciones privadas que, por arte de magia o de malas intenciones, terminan saliendo a la luz pública. Y todo esto, insisto, en Milán.
Una ciudad que respira elegancia, sofisticación y discreción. Ver a dos de sus estrellas más internacionales inmersas en un rifirrafe tan público y francamente poco edificante, le da un toque inesperado a la glamurosa atmósfera. Uno se imagina a Demet, radiante en su vestido de alta costura, con una expresión de desagrado al ver a Khan, y a Khan, quizás con esa sonrisa tan característica suya que puede ser encantadora o, en este contexto, un poco desafiante, intentando acercarse y encontrándose con un muro de indiferencia. Lo que más intriga de todo esto es la falta de una explicación oficial clara. Ni Demet ni Khan han emitido comunicados conjuntos o han dado entrevistas detalladas sobre el tema. Esto deja un vacío que, por supuesto, la prensa y los fans se encargan de llenar con sus propias teorías. Y es ahí donde el escándalo se alimenta. Se especula sobre posibles romances pasados que terminaron mal, sobre rivalidades profesionales por contratos o proyectos, o simplemente sobre una incompatibilidad de caracteres que ha salido a la luz pública de la peor manera. Piensen en la presión que deben sentir estas dos figuras. Están constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento, cada palabra, es analizado y juzgado. Cuando una relación que parecía tan prometedora en pantalla se desmorona en la vida real, y además lo hace de forma tan escandalosa, la decepción para los fans es doble. Por un lado, pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo, y por otro, se ven envueltos en una dinámica de conflicto que a veces puede resultar desagradable. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la línea tan fina que existe entre la vida pública y la privada de las celebridades. Lo que empieza como una química televisiva, una conexión que enamora a las masas, puede ser efímero. Y cuando los sentimientos reales o las diferencias profesionales salen a la luz, el impacto puede ser devastador, no solo para los involucrados, sino también para la percepción que el público tiene de ellos. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que ha sabido construir una carrera sólida, con proyectos ambiciosos y una imagen cada vez más internacional. Su presencia en Milán, en un evento de moda, refuerza esa imagen de profesionalidad y elegancia. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, cuya fama ha ido creciendo exponencialmente, a menudo rodeado de un halo de galán conquistador. Su estilo de vida y su forma de gestionar su imagen pública a veces chocan con la discreción que se espera de ciertos círculos. Y es precisamente esta aparente diferencia en su enfoque y en su estilo de vida lo que podría estar en el centro de este conflicto. Los fans, como siempre, son los que más sufren estas divisiones. Se crean bandos, se lanzan ataques en las redes sociales y la discusión se vuelve, a veces, un auténtico campo de batalla virtual. Es curioso cómo la figura de un fan puede llegar a ser tan apasionada, defendiendo a su ídolo hasta las últimas consecuencias. Pero también es importante recordar que detrás de estas figuras públicas hay personas, con sus propias emociones, sus propios conflictos y sus propias decisiones. Lo que está claro es que este incidente en Milán ha puesto de manifiesto una tensión latente entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ya sea por motivos personales, profesionales, o una combinación de ambos, la guerra total ha sido declarada, al menos en el ámbito de las apariencias públicas y los rumores. Y mientras esperamos a ver si alguno de ellos decide romper su silencio de forma oficial, el público seguirá especulando, debatiendo y, por qué no decirlo, disfrutando un poco del drama. Sería fascinante saber qué pasó realmente en Milán. ¿Fue un solo incidente, un cruce de miradas desafortunadas, o el resultado de una serie de desencuentros prolongados? La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, oculta entre las líneas de los rumores y las interpretaciones de los testigos. Lo que sí podemos asegurar es que a partir de ahora, cada vez que Demet y Can coincidan en un evento, todas las miradas estarán puestas en ellos, buscando la menor señal de tensión, el más mínimo gesto que pueda confirmar o desmentir esta supuesta guerra. Y es que al final del día, este tipo de escándalos, aunque a veces nos parezcan triviales, nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo glamuroso y a menudo superficial del espectáculo. Las apariencias engañan, la química en pantalla no siempre se traduce en una amistad o una relación duradera, y los egos, cuando se juntan, pueden generar explosiones impredecibles. Así que, mis queridos seguidores, hemos desgranado uno de los escándalos más comentados del momento, la supuesta guerra total entre Demet Özdemir y Can Yaman en Milán. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles causas de esta tensión que ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación. Desde un supuesto desaire en un evento exclusivo hasta comentarios poco amables, la batalla parece estar servida,
y aunque no tengamos una versión oficial de los hechos, la intriga y la curiosidad del público no hacen más que crecer. Y hasta aquí nuestro recorrido por este polémico enfrentamiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha llevado a esta situación? ¿Quién creen que tiene la razón, si es que la tiene alguien? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me interesa muchísimo conocer su perspectiva. Y si les ha gustado el vídeo y quieren seguir estando al tanto de todos estos chismes y noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos para que se enteren de todo, y lo más importante, suscríbanse si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que les encantará. Hasta la próxima.